Una de las responsabilidades del pastor es relacionarse con las personas, El ministerio pastoral se desarrolla en contacto permanente con todo tipo de personas. El pastor no discrimina a nadie, es decir, familias, miembros de la iglesia, líderes. Cuando hablo de líderes estoy hablando de líderes del barrio, de la vecindad, vecinos, otros pastores y autoridades. Es decir, que hay un momento donde Dios te va a conceder la gracia de poder estar en contacto con todo este tipo de gente que no es lo mismo tratar con uno que tratar con otro, inclusive con la misma familia. Por ello, el pastor debe poseer una genuina capacidad para relacionarse, un corazón dispuesto a amar y un deseo sincero de servir. Si alguien no disfruta estar con las personas, no las ama ni siente la carga de ayudarles, difícilmente esté llamado a este ministerio. Dios nos concede, ¿no es cierto?, esa gracia de poder entender de que necesitamos más que nunca un corazón misericordioso y compasivo para poder llegarnos hacia las personas. ¿Qué sentís cuando ves a una persona necesitada? ¿Qué es lo que te pasa acá adentro cuando ves a alguien que está en necesidad, que la está pasando mal? Por lo general tenemos dos reacciones. Número uno, la más común y corriente, lo juzgamos. Y él está así, ¿por qué? Sí, porque se lo merece, porque hizo esto, hizo aquello, lo otro. Ese no es el Espíritu de Cristo. El Señor, cuando vio un necesitado, dice la palabra, tuvo compasión. Porque la compasión es un móvil, es un vehículo que te impulsa a hacer algo. La compasión tiene que ver justamente con meterse en el pellejo del otro. Así es lo que significaría, ¿no? Meterse en el pellejo del otro, vivir la misma situación. Entonces, cuando te hace sentir lo que el otro está sintiendo, entonces quieres hacer algo para poder ayudarle. Si eso no pasa, es raro que se te ocurra hacer algo. Te pasa eso con los familiares, te pasa con el vecino, te pasa con los compañeros de trabajo, o podés juzgarlo o prejuzgarlo y ya condenarlo directamente, y eso te lleva a cerrar tu boca, a no hablarle, o te lleva justamente a tomarte un tiempito, relacionarse con él, prestarle los oídos, escucharlo, y justamente lo bueno que tenemos una oración para hacer, tenemos un mensaje para entregar, inclusive Dios te puede dar la capacidad dada por el Espíritu Santo para orar y que ocurra algo. Amén. Y el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en su vida. Esto es justamente lo que hacía Jesús, y Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo. Caminaba entre la gente, los ayudaba, manifestaba su amor y se compadecía de ellos. Tenemos el texto de Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, muy conocido, así que no lo vamos a leer. Pero allí justamente en ese pasaje habla lo que recién le estaba mencionando. Él dice la palabra que inclusive dice unas palabras, la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero está hablando justamente porque tuvo compasión, vio a la multitud y se compadeció de ellos. Los discípulos vieron la multitud, ¿y qué dijeron? Señor, despide a esta gente. Ya hace unos días que está acá. Vamos a sacarnos esto de encima. Despídelos si van comprando algo por el camino. Y el Señor dice, no, pero ya es tarde. ¿Dónde van a comprar para comer? Es más, vamos a darle nosotros de comer. Tras que se lo querían sacar de encima, ahora, ¿cómo hacemos? Y empezaron a buscar cómo hacer y había 5 panes y 2 pececillos. Y con eso el Señor les dio y sobraron 12 cestas llenas para que aprendan esos discípulos incrédulos. Una para cada uno. Que dijeron que no iba a alcanzar eso. Pero qué bueno es tener el corazón del Señor y que Él sea nuestro modelo. Yo sé que muchos ahora no quieren ser pastor. Ya están pastoreando igual, pero no quieren ser pastor.
Pero ojalá que en esta tarde ya el Señor te impregne de ese modelo, que es justamente la compasión. Rodearse y estar entre la gente, estar con uno, con otro. Al mismo tiempo el pastor debe aprender a administrar sabiamente su tiempo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando encuentra un pastor que le da artículo, ¿qué quiere hacer? Lo quiere absorber. Mire, yo viví tiempos de avivamiento en alguna etapa en las iglesias, donde la gente venía. Y claro, uno por ahí trata de rodearse de obreros y que los obreros también aprendan a pastorear y que hagan la obra, pero la gente quería hablar con el pastor. Entonces los atendía, pero los atendía tratando de hacer tiempo con uno, con otro. Y me acuerdo que vino un policía que no había entregado su arma reglamentaria cuando renunció a ser policía, la tenía encima siempre. Y una vuelta me dice, ¿sabes qué voy a hacer con vos? Yo te voy a secuestrar. ¿Para qué le digo? Para poder, te llevo con los míos y podemos charlar tranquilo, porque acá no se puede hablar, me decía. Y claro, vio que le conté que había un mundo de gente. Y es verdad, no podés atender a todo. Pero este quería que lo atienda personalmente hasta que un día fui a la casa. ¿Cuándo fui a la casa? Porque hay que visitar a la gente, ¿no? Fui a la casa, me estaban esperando, ya que venía el pastor e invitó a todos sus amigos. Y entré, había whisky, vino, cerveza, había comida. Vení, pastor, sentate. Claro, yo no tomo, no fumo, no me drogo, nada. Pero, y ahí estaba, tenía que atenderlo y bueno, fui y estaba atendiéndolo a ellos. Pero si fuera por ello, quería que yo me vaya a vivir con ellos. Y bueno, el Señor empezó a hacer la obra. Porque ¿cuánto creen en un Cristo que libera a las personas de sus pecados? Entonces lo empezó a libertar, empezaron a tener vida nueva. Es impresionante cuando el Señor transforma a una persona y otra y que están en un grupo muy conocido, ellos mismos empiezan a hacer propaganda y vienen al templo a curiosear, porque dice, ¿qué pasa acá? ¿Esta persona se drogaba? No se drogaba más, tomaba, no tomaba más, y empezaron a cambiar de vida. Pero ¿cuántos de ustedes quieren un avivamiento en su lugar? ¿Quieren un avivamiento? ¿Y cuánto quieren atender a la gente que viene por el despertar? ¿Cuántos los van a atender a esa gente que viene? No me diga, porque es mentira. Que lo atienda el pastor. No quieren atender a nadie. La gente ora por un despertar, un avivamiento, y después que lo atienda, se atiendan solo. ¿Usted vio un bebé que nació y que no necesita atención? Bueno, ellos son como, imagínese que le nazcan 30 hijos de golpe. A mí me pasó, más de 30 personas vinieron a la iglesia de una vez. Querían atención. Gracias a Dios que, tengo a Olguita acá, Olga Ascona. ¿Dónde está Olga? Bueno, ella fue una de las obreras que nos ayudó a atender a esa gente. El hermano de ella y nadie más. Eran los únicos dos obreros venidos del Chaco. Y Olga quedó así justamente porque no la pude atender más. Bueno, pero creció algo. Pero de repente tuve que dejar a unos hermanos que hagan de hermano mayor para que atiendan lo otro. Pero a cuanto pudimos atender, quedaron. Y los demás fueron para otros lugares. Pero le aseguro algo, que nosotros podemos orar, podemos ayunar, Dios derrama su Espíritu Santo, hay conversiones en masa, pero después para atender a la gente todo se borra. Gracias a Dios. Se borran. Le falta compasión. Compasión. Y esta gente quería atención. Y eso te arma todo un conflicto porque también uno tiene un hogar que atender, una esposa que atender, hijos que atender, más si son chiquitos. El trabajo que te reclama, todas esas cosas. Y me acuerdo un día, lunes, que hay un grupo a casa, decían, pastor, queremos hablar con usted. ¿Qué quieren? Le digo, eran como las 7 de la tarde. Nosotros teníamos una vida antes de esto, dice, ¿qué hacemos ahora?
anoche tuvimos el culto, tuvimos avivamiento, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué más hay? Y ahora hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ah, sí, eso está bueno. ¿Y cómo hacemos? ¿Y quieren ir ahora al templo? Sí, acá está la llave. Bueno, vayan ahora al templo. ¿Y en el templo qué hicieron los muchachos? Empezaron a orar, empezaron a orar, empezaron a orar. Y fuerte, y más fuerte. Y los vecinos se enloquecieron ahí. Porque algo pasaba. Y le golpeaban la pared y, claro, y el Señor los empezó a llenar con el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lengua. Y por ahí cae la policía. Golpearon y dice, hoy hay culto, porque hoy no era día de culto. El vecino ese está alterado. Decía, vení, pasá, ¿querés que te oremos? Pasá, le decían al otro. No, acá nomás, decía, acá nomás. El comando de Casilda. Pasá. No, está bien, acá nomás. Estaban envalentonados los muchachos. El día miércoles teníamos culto. Y el martes, otra vez en casa. ¿Qué hacemos? Y bueno, que se escuchen un cassette. Alguien lo tenía que atender, yo no podía. Yo tenía que ir a trabajar. Escuchen este cassette, Anacondia. ¿Qué? Cuando aprendieron la oración de Anacondia. Oíme bien, Satanás. Ya tenía un enemigo con el cual pelearse. Así que iban a los muchachos que ellos conocían y decían, pará que te oramos. Y oíme bien, Satanás. Y empezaban. Y claro, se manifestaban los otros. Así que después no lo pudimos echar fuera a los demonios, pastor. Y así que empezarle a dar el curso de echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué hacemos ahora? Porque, pastor, nosotros teníamos una vida antes de esto. ¿Y cuál era la vida que tenían? Y bueno, nosotros de noche, dice, ay, ¿cómo le explicamos, pastor? Teníamos la costumbre de ir a los prostíbulos. Y una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo. ¿Y qué hacemos? Vigilia. Y vigilia. ¿No qué? La carne se mata con oración. Así que se iban a orar toda la noche. Y Dios los fue libertando y ayudando. Pero hay que tomarse todo ese trabajo de estar con ellos. Por eso es lindo orar por un avivamiento. Es lindo planificar, por ejemplo, tener hijos. ¿Cuántos planifican tener hijos? Y están en todo ese proceso y de repente uno dice, bueno, me va a nacer uno. No, te nacen 6 de repente. Y sucedió. No es lo mismo que te nazca uno que te nazca 6. Tenés camacate ahí, ¿no? Y todos decían, qué lindo los bebés. Y después que los saludaron, se fueron. No queda ni la abuela, ni los tíos, ni nadie. ¿Querían hijos? Ahí tienen, que se lo aprendan a educarlo. Y así pasa a veces con el pastor. ¿Querían un avivamiento? ¿Oraban? Bueno, que lo atienda solamente el pastor. Por eso lo que le estoy contando justamente tiene que ver con la situación de lo que es el ministerio pastoral. El pastor no puede trabajar solo, no. Jesús mismo dijo, necesito que ustedes me ayuden a hacer la obra pastoral. Y eligió a 12. Pero no solamente eso, porque no le alcanzaba. Había 70 más que el Señor envió a hacer la obra de predicación del Evangelio. Entonces, cuando uno habla del tema pastoral, tiene que aprender a administrar sabiamente el tiempo, cultivando un equilibrio saludable entre su relación con Dios, su vida familiar, su dedicación a las personas. No puede descuidar las responsabilidades administrativas ni los proyectos, pero tampoco el cuidado de la grey. Mantener ese equilibrio es esencial para evitar el agotamiento y preservar su salud integral. Entonces, entre una de las cosas que el pastor tiene que aprender es a jugar con todas estas cosas y mantener el equilibrio, porque si no nos volvemos extremistas y ustedes saben que los extremos son malos.
Si te dedicas completamente a un sector de la congregación y te dedicas a eso, va a llegar un momento que vas a descuidar lo otro. Y el pastor, como responsable final de la obra del Señor, justamente tiene que aprender a ser un buen administrador de estas cosas. Llega un momento que en la obra a lo mejor te desgasta tanto, te cansa tanto. En Marcos capítulo 6, versos 31 y 32, Jesús toma a los discípulos, los lleva a dar un paseo allí por el mar de Galilea, justamente porque no tenían ni siquiera tiempo para comer. Dice que de tanto que iban y venían. Y entonces tenemos que aprender a mantener ese equilibrio y tratar de tomarnos un tiempo para descansar, para desestresarse y volver con nuevas fuerzas renovadas para continuar la tarea. No es pecado tomarse un tiempo para descansar. Hay un momento donde el cuerpo te lo pide, la familia te lo pide, el mismo desgaste en la obra hace de que uno necesita fuerzas renovadas. Lo segundo que tiene que hacer el pastor es llevar a Cristo a las personas. La preocupación de todo pastor, pero también lo es de todo cristiano, ¿no? Es la salvación de las personas. ¿Cuántos de ustedes viven pensando cómo llevar a alguien a Cristo? Bueno. Amén. Lograr que los que están fuera del redil ingresen por la puerta y rescatar a aquellos que por alguna razón se encuentran errantes fuera del redil. ¿Quién es la puerta? Del redil. Dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, constantemente estamos pensando, esta persona tiene que atravesar la puerta de salvación llamada Cristo. Entonces, piensa, hace planes, está constantemente en oración para hacer que las personas que no son salvas entren por la puerta de salvación. Pero un pastor también debe hacer también la obra de evangelista. Hay áreas de responsabilidad pastoral que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros, juntamente con la iglesia, somos responsables de ganar personas evangelizando con distintas metodologías. Nuestro propósito de la iglesia aquí en la tierra, nosotros existimos para ganar almas para Cristo. No hay otro fin por el cual estemos aquí en la tierra. Por eso tenemos que pensar, y el Evangelio siempre se nos presentó y se nos enseñó, que no existe otra forma de hacer iglesia, sino la que es evangelizando. Una vuelta hablando con el pastor presidente, que en su tiempo era el pastor presidente, el fundador de la obra casi, me decía, yo no entiendo otra forma de hacer el Evangelio sino ganando almas. Y él siempre tenía un lema, ¿no? Uno ganando uno, seremos miles. Pero él fue ganando muchas personas para Cristo así en forma individual. Y era como un imán, donde él estaba, la gente parecía que se llegaba y él les presentaba el mensaje del Evangelio. Pero no solamente eso, sino que también somos responsables de buscar a los miembros que se alejan. Conocemos la historia de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, ¿no? El hijo derrochador. Y encima el que se quedó estaba más perdido que el que se fue. Pero bueno, siempre hay perdidos. ¿Cuál es nuestra misión? Rescatarlo y a veces orar para que alguien regrese. ¿Por qué? Porque el pródigo tuvo que volver en sí y después en su miseria volvió a la casa y dijo, volveré. ¿Saben por qué volvió? Porque el estómago hablaba más fuerte que las palabras de él, no tenía hambre. Y eso lo hizo retornar, pero ¿qué lo hizo retornar? El pensamiento de que tengo un Padre bueno. Él me va a perdonar y me va a recibir aunque sea para trabajar con los jornaleros. Resulta que fue mucho más bueno que eso. Amén. Somos responsables de recibir cristianos que vienen de otras congregaciones. Es recomendable procurar un vínculo con el pastor anterior y cuando sea necesario acompañar un proceso de sanidad, restauración y discipulado. No conviene incorporar de inmediato como miembros activos ni asignarle responsabilidades sin el proceso previo. Asimismo, si existen disciplinas pendientes,
Estas deben cumplirse o resolverse en acuerdo con el pastor anterior, buscando siempre un camino ordenado y saludable para su integración. Mire, cuando yo pastoreaba en Casilda tenía como una consigna y era muy conocido en la ciudad porque éramos más o menos en 7 iglesias que conformábamos el consejo. Y yo le decía, yo no recibo a cristianos de ninguna clase, es decir, siempre los devuelvo. Así que el que llegaba le decía, ¿de qué pastor? Bueno, espera que hablo por teléfono, te devuelvo. Y así se lo devolvía, porque eran de otro lugar. Y el famoso dicho, ¿no? No hay que pescar dentro de la pecera. Entonces yo me movía con esos principios. Cristiano que caía, que veía que estaba en el culto y que veía que oraba o que cantaba, este es cristiano. Porque usted se da cuenta cuando un inconverso y cuando un cristiano. El cristiano ora, levanta la mano y le gusta, y cuando vos te acercás, ¿de dónde venís? Y acá mismo me ha pasado, ¿no? Pero bueno, allá yo era conocido por eso. Cuando yo quise mantener el mismo criterio acá, en esta ciudad, no pude. No pude. Creo que es más, el Señor me reprendió a mí en ese sentido, porque quería mantener eso y no pude, porque venían muchas personas hechas pedazos, maltratadas, violentadas espiritualmente, por así decirlo, una cosa que venían con mucho maltrato, pero mal. Entonces por ahí me contaban la situación. Otros no, otros venían porque el pastor no lo había ido a visitar. Una vuelta vino una familia, me golpearon la puerta, me dice, pastor, venimos a congregarnos en este lugar. ¿Y cuál es la razón? Y porque el pastor no nos visitó, estuvimos mal. Y mirá vos, che. ¿Y tu pastor sabe que vos estás mal? No. ¿Le contaste la situación? No, pero si el pastor se debe dar cuenta. No, digo, los pastores no somos adivinos. Por lo menos no creemos en la adivinación. Si no le contás, ¿cómo se va a enterar? Y quedó ahí medio regulando, como diciendo, no le conté. ¿Y por qué no le vas y le contás? Le digo, y quizás él no sabe nada de cómo te está yendo. Te hago otra pregunta. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí. ¿Y vos, por qué crees que viniendo acá, el pastor de acá te va a visitar? Si ni me conocés. Capaz que yo visito menos que el otro pastor. Bueno, te digo por la duda, yo no visito a la gente. Mando a visitar. Bueno, me voy entonces. No, porque recibí a alguien, recibí un problema. Más de ese tipo, ¿no? Pero hay gente que viene mal. ¿Por qué? Porque en los lugares donde estuvieron le hicieron muy mal, es decir, lo dañaron. Entonces no podemos sacarnos ese problema encima porque tenemos que restaurarlo. Porque parte de lo que es la congregación, esto es como un hospital donde hay que sanar los enfermos. Y si vienen mal, estropeados, ¿qué vamos a hacer? Si lo mandamos de vuelta a ese lugar, lo liquidan, lo terminan matando, porque a veces pasa eso. Entonces hay que tomarse el trabajo. ¿Y qué haría usted con una persona así? Usted que es pastor o proyecto de pastor. ¿Qué haría usted? ¿Sabe que lo que hay que hacer es escucharlo? Escucharlo porque tiene una historia que contar. ¿Qué haría Jesús? Escucharlo. Escúchelo. Deje que la persona le cuente la historia. Y se va a dar cuenta que a lo mejor está todo estropeado, maltratado. No se hizo las cosas como corresponden a esa persona y está mal. Y gracias a la misericordia de Dios está hablando con usted. Porque se ve que quiere restaurarse, busca una salida. Porque a lo mejor se hubiera quedado en la casa. Pero Dios te lo puso ahí ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sacar el problema encima? No. Esa es un alma que Dios te puso ahí para que puedas decirle que en Cristo puede ser restaurado, que hay una nueva posibilidad, de que el Señor sana las heridas del corazón, que lo que se hizo a lo mejor se hizo mal con esa persona y que en este lugar vamos a orar por tu vida. No le prometa cosas que no haga o que no va a hacer, pero por lo menos ore con él, ayúdele a pasar ese momento, porque lo que Cristo hizo con tu vida a través de otro, volvélo a hacer con otra persona.
como si fuera tu prójimo, como el buen samaritano. El Señor le dijo, bueno, vayan y hagan lo mismo. Hagan lo mismo con esa persona. Y usted estará haciendo la obra del Señor. Otra cosa que tiene que hacer el pastor, me hago un paréntesis de vuelta. Tampoco si viene, no lo ponga a trabajar directamente. Por más que no tenga miembros y por más que tengan 3 o 4 hermanos en la iglesia, no lo ponga a trabajar si viene a otra iglesia porque viene mal. Si usted tiene un brazo quebrado y lo obligan a trabajar, le es más daño trabajar quebrado que si usted le pone un yeso y permite que la sanidad con el tiempo se sane bien, después sí puede hacer las cosas. Bueno, hay que enyesarlo a algún hermano. Porque si vos le das el púlpito y empieza a servir, va a despotricar cosas que todavía no fueron sanadas en tu iglesia, en tu lugar, de la otra congregación. Entonces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, seamos sabios, sentalo, dale un curso de, ¿cómo se llama el curso que daba Maciel? De ingreso a la membresía, ingresa a la membresía. Lo senta ahí, te pone a charlar con él, le da tarea, le enseña a buscar algunos textos de la Biblia, y cuando menos te das cuenta empieza un proceso de sanidad en su corazón. Y cuando menos te das cuenta va a estar apto en condiciones para poder servir al Señor. Amén. Otra cosa que hay que hacer es alimentar y abrevar espiritualmente. Esta es la función del pastor. El ministerio de la enseñanza es fundamental para formar congregaciones sanas, maduras y comprometidas. El pastor debe discernir cómo instruir a cada persona según sus necesidades y su nivel de crecimiento espiritual, guiándolas a nutrirse de las Escrituras y a vivir llena del Espíritu Santo. Se trata de una tarea de tal importancia que por su profundidad y alcance merecería un estudio aparte. Pero el Señor nos llama a los pastores y a los obreros y a todos los que estamos aquí en esta tarde, ya no discrimino a nadie, que tenemos que apacentar. Dice en primera de Pedro capítulo 5, ¿no? Versículo 2, dice que debemos apacentar la grey del Señor. Me llama la atención ese término, apacentar. ¿A usted no le llama la atención? Apacentar. Esto literalmente significa dar pasto. Apacentar significa dar pasto o alimento al ganado. Especialmente significa llevarlo a lugares donde puedan comer pasto. Apacentar. Es un término que proviene del ámbito rural y describe justamente la acción del pastor que conduce a los animales al pasto, que previamente él seleccionó, porque una de las cosas que no sabe hacer la oveja es seleccionar la comida. Entonces el pastor fue previo a esto, recorrió los lugares y dijo, este es el lugar donde pueden comer tranquilamente porque no hay hierba mala que le cause un malestar a la oveja. Entonces los lleva a ese lugar y los deja alimentarse. Cuida que se puedan nutrir adecuadamente. Literalmente entonces es como apacentar, es alimentar y cuidar el rebaño mientras pasta. Es decir, mientras pasta, mientras alimenta, también lo cuido. Lo cuido porque hay peligros también. Y a partir de este sentido básico, la Biblia toma ese término para expresar el cuidado espiritual que debe tener una persona que pastorea y el cuidado que tienen que tener bajo su responsabilidad. Yo como pastor tengo que armarme del pensamiento, tengo que llevar a estas ovejas a pastar, tengo que apacentar la grey de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, este tema de apacentar la grey de Dios encierra una riqueza teológica pastoral que va mucho más allá de una simple acción.
El sentido lingüístico de esto, de lo que es la palabra alimentar, apacentar, significaría literalmente algunas cositas que son muy interesantes si uno las agrupa, ¿no? Porque todo rebaño, cuando es bien apacentado, sería que es alimentado, guiado, también entra lo que es apacentar. Cuando uno habla de guía, también habla de corregir, porque hay ovejas que son revoltosas y no quieren seguir el camino que el pastor le va indicando. Entonces, ¿qué hace el pastor? Le pega un par de gritos medio raros que la oveja identifica que le está diciendo a ella que se ubique, que se corrija. Cuando la oveja no se corrige, ¿qué hace? El pastor tiene una onda y tiene alguna piedra por ahí. Entonces la revolea y le pega de tal forma que la oveja cae de hocico. Y se asusta. ¿Y qué pasó? Que entendió que la corrección venía firme, ¿no? Y ahí entiende que tiene que corregirse. Si no se corrige de esa forma, el pastor tiene una vara, que es muy diestro en saber usarla, ¿no? Y hay de ti. Entonces, apacentar significa alimentar, guiar, corregir, cuidar, proteger, restaurar. Eso es lo que hace un pastor con su congregación. Ese es el espíritu que tiene que envolver la mente del pastor. Por lo tanto, apacentar no es solamente dar comida, sino ejercer un cuidado total sobre la vida de las personas. Por eso es muy importante lo que a la hora de alimentar, el pastor tiene que pensar un poquito que no es mi rebaño el que estoy cuidando, es, dice Pedro, la grey del Señor. Es decir, que todo lo que vas a hacer sobre ese rebaño, tenés que pensar, no es tu rebaño. Cada oveja que Dios te puso bajo el cuidado y que tenés que apacentar, son del rebaño del Señor. ¿Me va siguiendo? Lo importante que es este término, apacentar, no son tus ovejas, no son las ovejas de Maciel, no son las ovejas de Daniel, no son las ovejas de Alvarenga, no, son las ovejas de Cristo Jesús. Y cada una de esas ovejas, el Señor pagó un precio muy alto por ellas. El precio fue su sangre vertida en la cruz. ¿Sí? Y que un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Entonces, esas personas no te pertenecen, son de Dios. Lo que tenés encima ahora es una responsabilidad delegada. Delegada. Dios te delegó responsabilidad para cuidarla. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es de Él. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a la hora de alimentar a un rebaño. Por eso dije de hacer un punto aparte para examinar un poquito esto, porque a mí me urge compartirle algo. No está en el apunte, así que no mire el apunte. Año 88, yo estaba pastoreando en Casilda, recién casado, y tenía un problema. Gracias a Dios que tenía un problema, ¿no? Sí. Pero este problema inclusive lo tenía de soltero. ¿Qué pasa? Que yo me traslado a la ciudad de Casilda, de soltero, vivo ahí, trato de hacer la obra del Señor, pero a pesar de eso no podía solucionar un problema que había en la congregación. Nosotros teníamos reuniones los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Los domingos siempre se hizo temprano para después ir al templo centro, pero ahora que había un pastor viviendo en ese lugar, ya pasamos la reunión más tarde. Los hermanos recontentos, porque teníamos culto de oración el martes, el jueves no sé qué clase de culto era, pero más o menos como enseñanza, el sábado culto público y el domingo culto general.
Pero los hermanos, al no haber pastor durante mucho tiempo, porque la obra se fundó en el año 67, pero siempre se atendió de afuera. ¿Sabe lo que es atender una obra de afuera? Es ir a hacer el culto y irte rápido porque el colectivo se te pasa. Primer culto, o un culto en la semana. Vas de vuelta porque quizás el grupo permaneció o trajeron a alguien más. Vas, haces el culto y salís disparando de vuelta porque te deja el colectivo. Eso es atender una obra de afuera. Y si le diste más tiempo de lo necesario a una persona, se te pasó el colectivo. Y el último colectivo, porque en los pueblos es el último colectivo, te dejó. Y a las 4 de la mañana o a las 5, vos tenés que entrar a laburar a las 6. Así que vení, te cambiás y te va a trabajar de vuelta. Y así una cosa que los hermanos que te llaman, uno desesperado, no sabe qué hacer. Eso es atender una obra de afuera. Pero cuando uno cree en Dios y cree que realmente Dios te llamó y te la jugás por el Señor, pasan cosas interesantes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque uno le cree a Dios. Así que yo me fui a la obra del Señor. Creí en lo que Él me dijo que me llamó, y si me llamó te va a respaldar. Y el Señor me empezó a respaldar de una manera notable. Pero, ¿cuál era el problema que tenía esta congregación? Que la mantenía aún cuando yo estaba ahí. Que el día lunes había culto en una iglesia pasando allá en la otra parte de la ciudad. El martes venía con nosotros, el miércoles que no había culto se iba a otra congregación. El jueves teníamos acá, pero el viernes se iban para otro lado. ¿Qué buscaba la gente? Buscaba un pastor, buscaba comer más o mejor, no sé cómo, pero había un problema. Entonces, en una de las visitas de supervisión que tenía, porque me mandaron a la obra, pero al tiempo vino un pastor que me supervisó y nos atendió muy bien, es decir, nos hizo unas preguntas, y en una de esas preguntas me acuerdo hasta el lugar donde me hizo la pregunta y dónde estaba y el momento. Me dice, ¿pero tenés algún problema especial que yo pueda aconsejarte, decirte algo? Y me acuerdo que estaba con Sonia y nos miramos y humildemente le abrí el corazón y le dije, mire, pastor, yo tengo un problema que no sé cómo solucionarlo. Y le conté, acá tenemos culto así y los hermanos vienen. Éramos 2 hermanos, no sé cuánto éramos, algo así. Pero tienen un problema, que el lunes van para allá, el martes vienen acá, el miércoles van para otro lado, el jueves vienen acá y me miró, este pastor tenía el ojo celeste, me acuerdo. Me miró y me dice, te voy a dar un consejo, me dice, que quiero que lo tomes. Dice, yo fui pastor cuidando las ovejas de mi tío o mi abuelo, no me acuerdo qué era, y entiendo un poco de lo que es cuidar el rebaño. Y él me dijo algo, mira, las ovejas cuando tienen sarna no se le va con ningún remedio que se le aplique o algo que se le pueda hacer. ¿Sabés cómo se le va la sarna al rebaño? No, le digo. Alimentándola correctamente. Si vos tenés una predicación que las pueda alimentar bien, correctamente, esas ovejas se van a sanar y no van a hacer más eso. Porque ¿qué era lo que tenía esta oveja? Hambre tenía. Y hay mensajes que te dejan con hambre, que dejan mucho que desear, que no alimentan. Amén. Aprovechen así amén ustedes. Es así.
Le digo porque yo soy pastor y entiendo el tema. Eso a mí me sirvió para toda mi vida. Porque ahí entendí y me puse delante del Señor, le digo, Señor, no quiero ser más alguien que deje con hambre a la congregación. Dame alimento sustancioso, algo que realmente edifica a la congregación, algo que la haga sentir bien y que no tengan deseo de ir a buscar alimento en otros lados. Así le oré al Señor. Y el Señor me ayudó. Cambié el mensaje, me fui a Efesios capítulo 1 y empecé a enseñarle todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Hablé de las bendiciones del Padre, después de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y sabe que me decía la gente, pastor, nunca hemos oído de esto. No sabíamos que éramos tan ricos en Cristo Jesús. Y ustedes porque no escucharon las bendiciones del Espíritu Santo, así que vénganse al otro culto. Y le empecé a hablar, ese hermano, nunca más se fueron. Se le fue la sarna. Pero ¿cuál era el problema? El problema a veces es uno como pastor, que no entiende o no sabe. Ese consejo a mí me sirvió para toda mi vida ministerial. Sabio consejo, de un pastor que después no fue sabio. Pero para mí en ese momento fue clave. Entonces oré al Señor, me puse en sus manos y entendí que tenía que hacer algo con el tema del mensaje. Es clave el mensaje. Si hay un factor crítico dentro de lo que es la iglesia del Señor, es el pastor. Lo vuelvo a repetir. El factor crítico dentro de lo que es la iglesia es el pastor. Es tan crítico que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, y ahí le hablas de los resultados, ¿no? Pero lo primero que un pastor tiene que cuidarse, ¿a quién es? A él mismo, cuidarse de sí mismo. Y hay un montón de cosas que tenés que cuidarte de vos mismo, porque vos mismo puede ser el problema de que tu congregación no crezca. No sea sana. Si la oveja no es sana, no puede multiplicarse, no tiene fuerza para crecer, para reproducirse. Entonces lo que uno tiene que hacer es preparar un buen alimento nutritivo, que realmente la gente diga, acá como bien, no tengo por qué ir a buscar a otro lugar, no tengo que ir a inspeccionar otros lugares que parece que pasa algo, no, lo que yo tengo acá me basta y me sobra, dijo el gaucho, ¿no? No tengo necesidad, pero lo terrible es cuando la oveja se siente mal y necesita, entonces va y busca proteger su vida espiritual, por así decirlo. Pero Dios nos libre de esa circunstancia, ¿no? Entonces, yo le quiero dar un par de consejitos para que usted pueda salir de este embrollo en lo cual me metí yo, que tiene que ver con planificar su predicación. No está en su manual, pero si usted es sabio, anótelo, porque esto le puede servir para todo el viaje. Usted tiene que analizar y pensar un poquito en esta verdad, porque cuando llega el domingo, cuando llega el tiempo de predicar, usted tiene que pensar hacia dónde quiere llevar a la congregación. La pregunta es, ¿hacia dónde estoy llevando a la iglesia con mi predicación? Entonces hay un propósito, hay un objetivo, estoy pensando en algo. No es que predico, perdóneme la expresión, a la Bartola, si lo que venga. No es eso. Usted es estratega, piensa un poquito, se mete en el pensamiento de Dios. Y este tema de la planificación no es que es moderno o es algo que se inventó,
Pablo le dice a Timoteo, escuche lo siguiente, en 2 Timoteo 4:2, hoy se leyó, 2 de Timoteo 4:2. Ahí tenemos un modelo de predicación bíblica. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, fíjese lo que dice la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, si hablamos de un modelo de predicación bíblica, este versículo no solamente nos da una orden, sino que es el modelo completo de lo que sería la predicación bíblica. Lo que primeramente nos dice este versículo, que tenemos que predicar bíblicamente. Que prediques, ¿qué dice el versículo? Que prediques la palabra. ¿Qué tienen que predicar? La palabra. No mis pensamientos, no cosas de la moda, no cosas de YouTube o de Internet, lo que venga, sino predica la palabra. Entonces, si tenés que predicar la palabra, ¿esta dónde tiene que estar? En tu corazón. ¿Sí? Meté la palabra en el corazón. Ese es el contenido de la predicación. El contenido no nace del predicador. ¿De dónde nace? De la Escritura, de la palabra. No predicamos ideas, experiencia o tendencias. Predicamos la verdad revelada en la palabra del Señor. Una iglesia crece sana cuando se alimenta sanamente de la palabra del Señor y no de opiniones. Donde la Biblia no es central, el mensaje entonces pierde poder. El poder del púlpito no está en el predicador, está en la palabra que se proclama desde el púlpito. Amén. Lo segundo que muestra el pasaje es que debemos predicar constantemente. Constantemente. ¿Qué dice? Que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando haya oportunidad, predica la palabra. Cuando no haya oportunidad, hacete la oportunidad y predicar la palabra. Porque hay veces que hay que hacerse la oportunidad. Cuando no hay ánimo para escuchar la palabra, mete la palabra, que la palabra genere el ánimo para poder creer en la palabra. Con respuesta o con silencio en la congregación, seguí predicando la palabra del Señor. Hay veces que no vas a encontrar un amén. Seguí predicando la palabra. Ya la gente misma después te va a decir el amén. La predicación no depende de la circunstancia, siempre depende del llamado. La planificación ayuda a mantener la constancia aun cuando te faltan fuerzas o ideas. Andá a la palabra y fíjate que dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la constancia en el púlpito va a revelar la fidelidad al llamado y Dios te va a bendecir. Lo tercero que muestra el pasaje, que debemos predicar con persuasión. ¿Qué dice? Redarguye, reprende, exhorta. Redarguye, reprende, exhorta. Ese es el mensaje pastoral. Te va a redarguir, te va a reprender, te va a exhortar. Redarguir significa confrontar el error. El pastor confronta el error, porque ama a sus ovejas, no quiere que le vaya mal. El pastor reprende, es decir, que corrige lo incorrecto. Si tenés un pastor que corrige lo incorrecto, valoralo porque está cumpliendo con su función. Para eso es pastor. Si te tira bien la oreja para hacerte sentir que eso está mal, valoralo, porque cuesta mucho que alguien vaya y te corrija. No sea como otros que se ofenden o se le agarra trompitis y se enojan y no voy más a la iglesia. ¿Y por qué? Porque el pastor me retó. Pero si está haciendo lo correcto. Qué feo que tenga un pastor que te deje, pero dale para adelante, y está al borde del precipicio. ¡Dale para adelante! La predicación no es solamente informativa, es transformadora. Por eso, si uno predica de esta forma, va a tocar las mentes, va a tocar las emociones y la voluntad se va a doblegar rindiéndose a Cristo Jesús. Una predicación planificada entonces permite abordar temas necesarios, no solamente cómodos.
No predicamos para agradar a la gente, sino que predicamos para que la gente sea transformada bajo el poder de la palabra. El mensaje que no confronta tampoco transforma. Por eso dice Pablo en su palabra a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta. Pero también habla que debemos predicar con toda paciencia. Con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque el cambio espiritual es todo un proceso. La iglesia no madura con solamente un sermón. Es parte de un sermón bien elaborado. Si elaboraste un buen mensaje y eso es nutritivo y ayuda a la gente, ¿cuánto ayuda? Y casi una semana. Puede ser que ayude si está muy bien elaborado. Pero ya tenés que ir pensando en el otro porque la gente ya se va acostumbrando a cierto paladar. El que come un pollo hecho por Sebastián después va a desechar otros pollos, ¿no? Como diciendo, no, si ya probé el bueno, quiero seguir probando el bueno. Bueno, si Dios te usó con un buen mensaje, el próximo tiene que ser más superador. Amén. O por lo menos más o menos parecido. El cambio espiritual es todo un proceso. Se requiere constancia, repetición, gracia. Y la planificación permite enseñar progresivamente, desarrollar temas, acompañar procesos espirituales, porque la gente misma a la cual pastoreas también viven otras situaciones y otro, casi digo clan, pero otra familia también tienen otras situaciones y otros también. Entonces la palabra le va ayudando en el proceso espiritual. No se trata de impresionar solamente un domingo. Se trata de formar una iglesia a largo plazo. Por eso el pastor impaciente va a producir frustración. El paciente produce formación. Amén. La paciencia en la predicación construye madurez en la iglesia. Por eso, no sé si estás predicando con dirección o estás improvisando cada semana. Repito la pregunta. ¿Estás predicando con proyección, con un objetivo, o estás improvisando cada semana? No sé si alguna vez le tocó, pero creo que a todos nos pasa lo mismo. Nunca vino tu esposa y te dice, ¿qué comemos hoy? O viene tu esposa y te pregunta, ¿qué comemos hoy? Y entonces por ahí te salí con una idea, y mañana lo mismo, así, pero ¿a quién le tocaba cocinar? Pero ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos? Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿no sería más fácil tener una programación semanal? ¿Cambia o no cambia si yo tengo una programación semanal y te da el bolsillo para hacer una programación semanal de el menú que vas a comer? ¿Qué te evita eso? Pensar en qué vas a comer. Que para muchos, escuche, es todo un desgaste eso. Porque imagínate eso proyectado en 40 años de matrimonio. La hora de elegir un menú y no sabe qué elegir. Y se arma el chisporroteo. ¿Cómo? ¿No pensaste en lo que iban a hacer de comer? Y se arma lío. Pero si te toca cocinar vos, y empezamos ahí a debatir de una forma que va aumentando, ¿no es cierto?, la discusión, y que terminamos no comiendo nada. Porque uno se enojó y se fue a la pieza y el otro se fue a mamina. Entonces, ¿estoy formando una iglesia o solamente estoy llenando un espacio? ¿Estoy siguiendo un plan o reaccionando con la urgencia? Y para salir de este embrollo, ¿qué hay que hacer? Hay que planificar. Hay que planificar. Mire, hay veces que me tomo un tiempo, porque hay que tomarse un tiempo. Vio que Jesús se tomó un tiempo y se apartó con los discípulos. Bueno, tomate un tiempito, sobre todo a principio de año, y planificá con el Señor, con el Espíritu de Dios. Orá mucho,
metete en comunión con el Señor y pensá qué es lo que el pueblo va a necesitar a lo largo del año. Se puede hacer una planificación anual o una planificación semestral, o aunque sea planificar un mes o una semana, pero planificar. Eso te va a eliminar mucho estrés. Y te va a permitir a trabajar ordenado en estas cosas. Uno puede hablar de muchos lugares donde el Señor utilizó la planificación. Lo que le pasó a Moisés en el desierto fue todo planificado. La conquista de Canaán fue todo planificada. Nehemías planificó todo. Entonces, la planificación es de parte del Señor y lo que hay que pedir es sabiduría. ¿Y cómo hago, pastor, para planificar? Hay algo que a mí me ayuda mucho, por ejemplo, predicar expositivamente, lo dije, y puedo pedirle al Señor que me ayude a armar un plan, por ejemplo, de un mes o 2 meses, y me meto a predicar, por ejemplo, sobre Proverbios. Cuando uno lee Proverbios, ¿qué adquiere? Sabiduría, ¿sí? ¿Hace falta al pueblo sabiduría? Bueno, agarrá el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y predicá del capítulo acerca de cosas que el pasaje habla. Y te vas a dar cuenta que hay mucho para sacar. No es lo mismo predicar de un versículo que predicar de un capítulo. Pero ahí tenés material, pero para rato. Un solo capítulo te puede ayudar a una predicación, por así decirlo, variada de 4 semanas. Pero uno tiene que planificar y eso le va a dar mucho beneficio en la obra del Señor. Estoy hablando de apacentar. Uno planifica. Y cuando planifica crea diversidad, no repite temas, no se mueve por las emociones, porque algunos dicen, bueno, porque al pueblo le está pasando esto, o porque veo que alguno tiene algún error, me manda unos mensajes de este. No. Cuando uno planifica predica lo que él planificó. Predica lo que planificó. Y eso hace que el pueblo entre en credibilidad con el pastor. Mirá, esto está planificado y ya se dijo que se va a predicar sobre esto. No es que lo predica por causa de cómo vos vivís o de lo que hizo fulano de tal. Le tocó. Entonces, uno gana mucho y, por ejemplo, uno puede predicar sobre doctrinas y nutrir a la iglesia, más en este tiempo donde hace falta aprender tantas cosas de la doctrina del Señor. Puede hablar, por ejemplo, de la doctrina de Cristo, y uno agarra y dice, bueno, predico sobre Cristo, sobre algunas cosas doctrinales, y usted dice, bueno, pero ¿de qué voy a predicar de Cristo? Bueno, usted puede predicar de los nombres de Cristo, la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo, la importancia de su muerte, resurrección, de su ascensión, de su segunda venida, y usted le está nutriendo a la iglesia de doctrina pura. Y bueno, después deja pasar un par de cultos y dice, bueno, necesitamos hablar de, planifico mensajes pastorales. ¿Cuáles son los mensajes pastorales? Son aquellos que traen sanidad al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, una de las cosas que necesita la iglesia es curarse en sus emociones, en sus frustraciones, en cuantas cosas que le pasan en la vida. Entonces, predique de los salmos. Los salmos tienen un montón de material que les ayuda porque los salmos son experiencia que ha vivido una persona y que la hizo canción. Por ejemplo, el Salmo 27 habla de la cura del miedo. El Salmo 42, verso 5, de la cura de la depresión. El Salmo 55, verso 22, ahí tiene para hablar de la cura de la preocupación. Y hay veces que caemos también por causa de lo que vivimos en el insomnio, no se puede dormir. Salmo 4, versículo 8, ¿qué dice? Bueno, entonces el Salmo tiene la cura del insomnio. La cura de la indiferencia, Salmo 85. La cura de la duda, el Salmo 73. Asaf dudó. La cura de la inquietud en el Salmo 121. La cura de los nervios. La cura del pecado, el Salmo 32. Ahí tienen 9 predicaciones que hace toda una serie. ¿Hay para predicar o no?
apacentad la grey del Señor. No son tuyos, los tenés que cuidar como si fueran tuyos. Pero una iglesia que come esto, no quiere irse a otro lado si tiene alimento de sobra. Pero aparte tiene tanto alimento que puede reproducirse. ¿Amén? ¿Quiere más? Hay más. Si quiere se lo envío. Pero apacentad la grey del Señor. No es tu rebaño, es el rebaño del Señor. Cuídalo como si fuera tuyo. Pero acordate que un día va a aparecer el príncipe de los pastores y te va a preguntar, ¿qué hiciste con el rebaño que te confié? ¿Lo apacentaste, le diste de comer? ¿Lo cuidaste, lo guiaste? Pero no sabía, no, ahora sabés. Por eso te convocamos, para ayudarte. Amén.